Deuteronomio capítulo 19. Vamos a leer desde el 1 hasta el 14, ¿sí? 19 desde el 1 hasta el 14. Así que yo le voy a pedir a Marilí si puede pasar a leer para... Ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otro podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si las ciudades de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como le juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugios adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da, como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata, y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces, todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te dé como preciada posesión... ese del terreno. ¿También? Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca te robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Amén, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Porque en la Biblia aparece todo. Y acá encontramos que si una persona se va a trabajar con otra y se iban al campo y, por ejemplo, volaba, dice acá, el filo del hacha, y la persona moría por accidente. Entonces, quizás los familiares querían tomar venganza. Entonces, para eso había 3 ciudades de refugio para estas personas que mataron, pero sin intención. ¿Por qué? Fue un accidente. No fue algo a propósito. No es que lo premeditaron, no pensaron, sino que fue una situación que no estaba al alcance de sus manos de poder detener. ¿Sí? Y para eso estaban hechas las ciudades de refugio. Pero también habla de el malintencionado que tiende una emboscada a su vecino, a su ser querido, o a alguien al que le tenía envidia, odio, bronca. Y le dice, bueno, vamos al campo.
y le saca la estaquita del filo del hacha. Total, estábamos acá en el campo. Entonces, ¿qué hay ahí? Mala intención. ¿Y eso eran entregados a quién? Venían los que iban a llevar preso al juzgado y se le entregaba para que sea muerto por los otros familiares. Gracias a Dios hoy ya no tenemos eso, ¿no es cierto? Porque hay una ley, hay abogados y no hay justicia, pero bueno, algo parecido. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Después más abajo habla de que si vos vas a tomar posesión de la tierra que Dios te dio, que no cambies el límite de ¿qué? De tu terreno. No le voy a robar un pedacito de terreno al vecino, si total ni se da cuenta. Tiene demasiado el vecino. ¿Para qué quiere tanta tierra? Y ahí la estaquita un poquito más allá. Entonces Dios, ¿qué dice? No hagas eso, porque eso no es correcto. ¿Sí? Y vamos a tratar de profundizar en estos 3 puntos. Se puede sacar muchas enseñanzas de esto. De acá podemos hablar casi un año de lo que dice acá. Pero vamos a tomar una parte de esto y vamos a tratar de desmenuzarlo. La primera parte habla de las ciudades de refugio. Nosotros, como cristianos, tenemos un refugio. Tenemos esas 3 ciudades. Dios me hablaba de que nuestro refugio es Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Son nuestras 3 ciudades de refugio. Cuando nosotros no practicamos el pecado, tenemos refugio en Dios. Y ahora, en el segundo punto, vamos a aprender qué es la práctica de pecado. Porque no es lo mismo pecar sin querer que pecar premeditadamente. Vamos a aprender hoy, nos vamos a poner nosotros ante el juez Dios y el Espíritu Santo que nos analice, y Jesús va a ser nuestro abogado. ¿Por qué? Porque podemos pecar premeditadamente. ¿Qué sería pecar premeditadamente? Ya te vas a enterar en el segundo punto. Segundo punto. Cuando alguien era malintencionado, ¿qué pasaba con esa persona? La ciudad de refugio no le protegía. ¿Por qué? Porque había mala intención de su parte. O sea, no estaba luchando en contra de su pecado, sino que le dio rienda suelta a su odio, sí, y terminó haciendo lo malo, pero ya premeditadamente. Por eso la ciudad de refugio no le servía a esa persona. ¿Sí? Y cuando hablamos de los límites, cada uno de nosotros estamos limitados a poder trabajar en nuestra vida y no en la vida de los demás. O sea, yo no puedo extralimitarme y tratar de transformar la vida de otra persona, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora yo puedo transformar mi vida para que mi vida produzca un cambio en el ambiente. Cuando se transforma mi vida, yo veo la realidad con otros ojos. Pero no es que me cambio de ojos. Ahora me voy a poner un lente de contacto azul. Así tiene el pastor pelado con barba y de ojos azules. No, porque por más que me cambie, me ponga lentes de contacto, van a seguir siendo los mismos ojos. Pero cuando cambia mis pensamientos, cuando cambia mi corazón, yo lo veo desde otro ángulo. Cuando soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, llego a poder decir, bueno, es difícil quizás lo que está pasando. El chofer de colectivo que arranca el colectivo y está enojado porque todo el día trabajó. El que sube al colectivo también está enojado porque el patrón no le pagó. Y estamos nosotros que queremos ajusticiar al chofer, al que sube. Pero deberíamos ponernos en los zapatos de esas personas y poder ver, decir, bueno, ¿cómo será su vida, no?
Un día de chofer de colectivo. Un día de trabajador que sube al colectivo. Sí, tomo ese ejemplo porque es el más común. Vamos a profundizar. La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿qué representa la ciudad de refugio? ¿Qué representa? Dijimos, a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios que nos protege del pecado. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 22. Perdón, Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos... Mateo 11, 28. Cuando nosotros estamos cansados, estamos trabajados, cargados, ¿a quién tenemos que ir? A Dios, a través de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos descanse. Es esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque en ese cansancio, en ese momento de dificultad, por ahí sin querer, ¿qué vas a hacer? Pecamos. Pero está en nosotros correr a esa ciudad de refugio. Pero si yo sigo con el pecado y sigo alimentando, ¿qué va a pasar? Voy a practicar el pecado. ¿Sí? Entonces, Mateo 11, 28 dice: vengan a mí y yo le voy a dejar. O sea, fatigado, cansado, desgastado. ¿Te pasa o no te pasa? Te va a traer descanso para el alma. ¿Y el 29 qué dice? ¿Sí? Preocúpense por lo mío, dice Dios. Cumplan los mandamientos y lleven mi carga, que es liviana. ¿Sí? Entonces, nuestra ciudad de refugio es el Señor, y nosotros nos acercamos a Él y Él nos hace descansar. Vos imaginate que cuando alguien cometía este accidente y le quitaba la vida a otra persona, todos los que estaban detrás de él, dice que podían llegar a alcanzarle. Por eso la ciudad de refugio estaba cerca. Cuando te encuentres en situaciones donde ya no podés más, tenés que correr a la ciudad de refugio. Tenés que acercarte a esa ciudad de refugio que es nuestro Dios. Tenés que descansar en Él. ¿Para qué? Para no practicar el pecado. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Mateo 5, 22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Porque por ahí nosotros decimos: no, yo no le maté a nadie, así que no necesito la ciudad de refugio. Porque en mi corazón yo soy bueno, no hago mal a nadie, trabajo, me esfuerzo. Pero hay algo ahí que nos va a hacer convictos, nos va a transformar en personas que necesitamos la ciudad de refugio. ¿Qué dice? A ver, léame usted Mateo 5, versículo 22. ¿Sí? Ay, 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 ¿cómo es esto? O sea, es que si nosotros nos enojamos ya estamos pecando. Y ahí entramos todos. No hay uno que no se enoje. Pero Pablo nos dio el secreto. Dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? O sea que cuando yo duermo enojado, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo al infierno, dice Coco. Bueno, vamos a ser un poco más livianos, Coco. Le estoy dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque estoy enojado. ¿Sí? Y sí, el resultado es lo que dice Jorge.
si yo genero en mi vida una raíz de amargura, un odio, un rencor, eso me va a llevar de cabeza al infierno. Pero acá dice, vengan a mí los que estáis fatigados, los que están cansados, los que están cargados, que yo les voy a hacer descansar. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo ¿cuánto? Si no me equivoco era el 21. No pagues a nadie mal por mal, sino vence al mal con el bien. Romanos 12, 17 al 21, creo que es. A ver qué dice. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los demás. Si es posible, por cuanto depende de nosotros, pongamos paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que la ira de Dios, porque es por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, si así lo hacemos, haremos que no permitamos que convenza el mal. Esto es convencer el mal con el bien. ¿Qué dice? Al principio habla de qué. Dice, no paguen mal por mal. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Dice, no tomen venganza, sino que dejen lugar a ¿qué? A que Dios se encargue. ¿Sí? A veces no te da ganas de justiciar cuando estás enojado. Nosotros agarramos la Biblia para darle por la cabeza. Pero Dios dice, deja que Dios haga justicia. Después dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Sí? Así que podemos entender que cuando hacemos eso, el que es nuestro enemigo va a quedar avergonzado de su conducta. ¿Amén? Y bueno, para todos los que nos enojamos, ¿vos te enojás o no? ¿Sí? Todos los que nos enojamos, tenemos un abogado. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. A ver, Agustín, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí? Pero si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado ante el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Y acá le voy a contar un testimonio de una persona que leí en un libro, ¿no? Esta persona estaba ante la justicia y no tenía abogado. Y decía, yo tengo mi abogado. ¿Y quién era el abogado? Jesús. Dios tiene que hacer justicia, pero Jesús es nuestro abogado. Y el Espíritu Santo nos convence del pecado para que nosotros podamos arrepentirnos. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo para poder arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuándo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Todos los días. Un día que dejamos acumulado, al otro día ya nos creemos más santos. Porque claro, ¿viste? No, yo no tengo pecados y yo soy re bueno. Tengo la R de rapidísimo. Soy revendedor.
No, todos tenemos pecado. Entonces, el hecho de arrepentirnos todos los días, nos damos cuenta que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Que Él abogue por nosotros. Que Él pida delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, ¿sí?, sean perdonados. Vamos a ver qué dice: si alguno hubiere pecado, tenemos los abogados. Antes de eso, vamos al segundo punto. ¿Cuándo es que hay mala intención? ¿Cuándo es que... Vieron que dice ahí que la ciudad de refugio no le servía al que había matado con mala intención? ¿Cuándo hay mala intención de parte nuestra? Cuando nos preparamos para pecar. Que vos estás ahí en antelación pensando cómo va a ser el pecado. ¿Dónde fue primero? En la mente. Y no solo eso, sino que si no, yo soy débil, por eso lo hago. El corazón te engaña, si no, pues yo soy débil. Si vos sabés que está mal, ¿qué tenés que hacer? No hacerlo. Vamos a trazar un límite acá. Hay personas que están luchando con un pecado. ¿Viste? Uno lucha con el pecado, ¿no? Todos los días. Pero el problema es cuando nos entregamos de manera consciente al pecado, sin que nos importe nada. Eso es la práctica de pecado. Vamos a ir a cuando hay una mala intención. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a encontrar cuando hay mala intención. Si alguno tiene. ¿Sí? Dice, pero el que practica, dice la Biblia Reina Valera, en la de Joco dice, el que hace lo malo todo el tiempo. Piensa en lo malo, dice lo malo y hace lo malo. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay una práctica de pecado. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos convencerle a nadie de la práctica de pecado. ¿Quién tiene que convencer a la persona? El Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no nos convence a nosotros de que estamos practicando el pecado, podemos llegar a perdernos. ¿Cómo yo dejo que el Espíritu Santo me convenza? Cuando leo la Biblia, cuando oro, cuando practico lo bueno. Entonces, ¿soy convencido por Dios de que lo que estoy haciendo a veces es con mala intención? ¿Sí? Si ahora yo directamente no hago caso a la palabra de Dios y ya lo sé, ¿ahí qué estoy haciendo? Practicando el pecado. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 24. Y volvemos a lo del enojo. Enojarnos es parte de lo cotidiano. Pero ir más allá del enojo, sí, es algo que no está bien, que tenemos que luchar en contra de eso. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 24. Ahí nomás cerquita estábamos leyendo recién. Dice, si alguno... Lee Jojo, sí. Dice, si alguno está enojado y viene a la presencia de Dios, antes de estar con Dios, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse con su hermano. ¿Sí? Vamos a ver uno un poquito más fuerte.
Primera de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 15. Primera de Juan, fíjense por ahí porque no lo tengo anotado, pero me viene a la cabeza. Primera de Juan. Sí. ¿Esta? ¿Ese es? Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es. ¿Y saben qué? En el fondo de su corazón es un asesino. Ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Por qué? Porque cuando alguien odia, ¿qué pasa? ¿Se convierte en qué? En homicida. El video dice que permanece en la muerte. Permanece en la muerte. Présteme atención a esto. O sea, cuando alguien está enojado puede llegar a matar o no. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Se transforma en qué? En un asesino. Por eso la importancia que nos pone Dios en el corazón de ser capaces de tener dominio propio. Porque en el corazón del hombre está todo lo malo. Y eso quiere salir hacia afuera. Vamos a ver Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Nos dice Salomón en sus proverbios, ¿qué cosa? ¿Que es más valiente quién? Vale más ser paciente que valiente. ¿Y después? Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. ¡Ay, qué complicado!, ¿no? Al caballo vos le ponés una soga y le tenés ahí. Pero a nuestra lengua vos le podés atar con cinta igual. Cuando te diste cuenta dijiste algo que no tenías que decir. Por ahí en un momento te enojaste y hiciste algo que no tenías que hacer. Y es difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vale más dominarse a uno mismo que dominar a otro. Dice, es más valiente el que doblega su carácter que el que toma una ciudad. ¿Cómo dice la NTV, María? Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y ahora que nosotros somos reyes, que somos sacerdotes, que somos pueblo de Dios, tenemos que dominar nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Porque esto es lo que es el tercer punto, ¿no? Yo no puedo ir sobre otra persona, pero sí puedo dominar mi propia vida. Yo no puedo cambiar a otra persona, pero sí puedo cambiar mi propia vida. ¿Y qué hacemos con los demás? Y con los demás que el Señor trabaje. ¿Cómo trabaja el Señor? Y el Señor tiene diferentes herramientas. Está el taladro, la moladora. También tiene un martillito de goma, pero también tiene una masa. Son las herramientas del Señor. Ahí ya no nos metemos nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo es del Espíritu Santo. Mira, si nosotros queremos convencer, a veces macana no hacemos. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar, aconsejar, hablar, acompañar, bendecir. No maldecir, bendecir. ¿Sí? Y vamos a ver, ya lo buscamos, está, no pagues a nadie el mal por mal, Romanos 12, 17 hasta el 21. Por ahí si querés anotarlo. También segunda de Timoteo 1:7, que fue el que leímos ayer, que habla que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio.
¿sí? Cuando nosotros tenemos el control de nuestra vida, vamos a poder transformar el ambiente y la realidad, ¿sí? Repasamos los puntos, ¿sí? El primer punto, hablamos de que hay una ciudad de refugio. ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Nuestra ciudad de refugio. Cuando vamos a la ciudad de refugio, vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a ser convencidos por el Espíritu Santo y Jesucristo va a ser nuestro abogado. O sea, cuando vos te presentás delante de Dios a pedir perdón, ya eso fue limpio. Ya nadie puede acusarte, Satanás no puede venir a apuntarte con el dedo. ¿Amén? Segundo punto. Tenemos que descubrir cuando hay mala intención en nuestra vida. A ver, vamos a ver esto. No cuando hay mala intención en el otro, sino cuando hay mala intención en mi propia vida. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando yo practico el pecado, eso me va a llevar ¿a dónde? A perderme. Tengo que descubrir la mala intención en mi vida. No para publicarlo en Facebook, ni en Instagram, ni... Acá estoy yo malintencionado, acá no. ¿Sino para qué? Para cambiar. Para ser transformado. Vos no podés ir a compartir. Te vas y a la persona que es la que no te quiere mismo le contás lo que vos estás haciendo mal. ¿Qué va a pasar? Va a publicar por todos lados lo que vos hiciste. Pero sí podés ir delante de Dios y decir, Señor, en esto yo tuve mala intención. Ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a convencer. Y te va a ayudar a ser transformado para que no te pierdas. Tercer punto. Yo no puedo extralimitarme. No puedo ir a donde Dios no me mandó. Si Dios te manda a un lugar a hablar a alguien, Él te va a respaldar, Él te va a ayudar, Él va a hacer restaurar esa vida. Pero si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta sin que Dios nos mande, ¿qué va a pasar? Estamos extralimitados, estamos pasando los límites que Dios nos dio. ¿Sí? Un policía de la provincia de Misiones no puede ir a Corrientes a meter preso a una persona. ¿Por qué? No es su ciudad, no es su provincia. Para eso está la policía de Corrientes. Se está extralimitando. Si no, tiene que llevar una orden y tiene que comunicarse con las autoridades de ese lugar, los jueces, como dice Margarita, todo, para poder extraditar al fulano, al mengano que está ahí en Corrientes. Si nosotros nos extralimitamos y queremos cambiar a otras personas o invadimos sus límites, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a estar en contra de Dios. Porque Dios es el que da la autoridad y el gobierno a cada persona. ¿Sí? Trabajemos en nuestra vida. Qué complicado es. ¿Por qué? Porque ahí tengo que dejar mirar la vida del otro para poder mirarme a mí en el espejo de la palabra y decir, ¿qué me falta transformar? Y cuando yo preparaba este mensaje, el primero confrontado, ¿quién era? Yo, ¿viste? Encima yo tengo que ir a compartir esto, le decía al Señor. ¿Cómo hago ahora? ¿Por qué? Porque también tengo que trabajar en mi propia vida. ¿Sí? Jesús no le pidió nada a sus discípulos que Él no hizo. ¿Saben que Pedro murió crucificado? Cabeza para abajo. Y que muchos fueron mártires como Jesús. Creo que el único que no fue mártir de los apóstoles era Juan. Murió exiliado en una isla. Y transmitió los mensajes de Cristo. Así que, viste que nosotros por ahí le exigimos a otros lo que nosotros no cumplimos. Entonces tenemos que pedirle a Dios para poder trabajar en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver 3 puntos, si querés anotarlo. Esto es lo que Dios me habló a mí. No sé lo que Dios te habló a vos.
Jesús, el Espíritu Santo y Dios son mi refugio. Necesito descubrir las malas intenciones en mi vida para poder arrepentirme y que Dios transforme mi vida. El campo de acción o de trabajo está limitado en mi persona. Amén. Eso fue lo que Dios me habló. Y Dios puede ayudarnos a ser transformados. Amén. Invito a que puedas ponerte de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y ahora pensemos en estas cosas, ¿no? Cuando estamos pasando un momento difícil, vamos a nuestro refugio. Quizás tiempo atrás resolvíamos nosotros nuestras dificultades, pero hoy podemos ir a nuestro refugio, que es Dios. ¿Sí? Por ahí hay cosas que todavía practicás que te cuestan. La puedes identificar y pedirle al Señor para poder cambiar eso. Puedes correr a sus brazos y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Por ahí trataste de cambiar todo tu alrededor a otras personas. Pero si empezás a cambiar tu propia vida, no sabes el impacto que vas a lograr a tu alrededor. Dios te va a bendecir y va a hacer de vos una persona llena de sabiduría, llena de presencia. Padre, en esta mañana queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos que nos limpies, Señor. Que nos transformes, que nos cambies, Señor. Que seamos hechos a tu imagen, Señor, y tu semejanza. Nos da esa oportunidad, esa posibilidad de acercarnos a ti, Señor, y pedirte perdón. Que tu Hijo Jesús haya muerto en la cruz por nosotros nos ayuda a ser limpios de nuestros pecados, Señor. Y si hay malas intenciones en nuestra vida, Señor, ayúdanos a descubrirlas, Señor, para poder cambiar, Señor. Mira nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que nos bautizamos en las aguas, que recibimos tu Espíritu Santo, Señor, pero que todavía hay cosas que nos cuestan, Señor. Queremos cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor. Pedile a Dios en esta mañana, decirle: Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor, en mi vida. No me imagino una vida alejado tuyo, Señor. No me imagino una vida separado de vos, Señor. Apartado de ti, Señor. No quiero. Quiero estar cerca tuyo, Señor. Quiero que traigas descanso a mi alma, Señor. Quiero llevar tu yugo, que es liviano, Señor, que es ligero. Pedile al Señor en esta mañana, decirle: Señor, quiero llevar tu yugo. No quiero estar cargado, no quiero estar, Señor, más angustiado. Llena mi vida, Señor. Llena mi ser, Señor, con tu Espíritu Santo. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi descanso. Pedile al Espíritu Santo en esta mañana que te traiga paz. Que llene tu vida, que llene tu mente, tu corazón. Clamamos a ti en esta mañana, Señor. Clamamos tu salvación, Señor. Llévate toda carga de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Tú eres nuestro Padre amoroso, Señor.
Aleluya. Todo está muy bien en el centro de tu voluntad. ¿De qué me voy a preocupar? Si yo tengo a mi papá, Todo está muy bien en el centro de tu queremos estar en el centro de tu voluntad, Señor. Sí, Señor. Todo va a estar bien, Señor. Tomale la mano al que está al lado tuyo ahí por un momento. Padre, llévate todo temor, toda angustia, todo miedo, Señor, toda tristeza, Señor, de nuestras vidas, Señor. Queremos estar en el centro de tu voluntad. Orá por el que está al lado tuyo, bendecile en esta mañana. Te entregamos toda ansiedad, toda preocupación, todo cansancio, Señor. Ahora llévate de nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y más, sé que estás cuidando de mí.